¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas madrugadas tengan todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde el interior de la República, desde donde quiera que estén. Pues es indignante lo que pasó hoy en la Cámara de Senadores. Se aprobó la reforma judicial. Para empezar, creo yo que como ciudadanos debemos de estar en la misma línea y en el mismo tenor. No podemos echarle la culpa a los policías de represores porque al fin y al cabo los policías cumplen con una función específica y tienen jefes arriba de ellos. Ellos cumplen simplemente con un trabajo. El mismo trabajo por el que hoy protestan trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es chamba. Tenemos que ser realistas. En segunda, todo esto que está pasando pasó en su momento con partidos que en su momento creyeron que reformas que para muchos que hoy están en el poder no fueron tan buenas o quizás sí fueron tan buenas y estuvieron en contra y que también protestaron. Lo que no me queda claro es que en su momento el partido en turno y a todos aquellos actores políticos que en su momento peleaban por la democracia y la defensa de los derechos de las y los ciudadanos, hoy se vean limitados. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque estamos viendo senadores que fueron perseguidos quizá, que fueron presionados por el poder del Estado y que al fin y al cabo se doblegaron y votaron a favor de la reforma judicial o se cambiaron de bancada. Yo creo que la reflexión de un buen ciudadano va más allá de una simple reforma judicial. Tendríamos que ser realistas, vuelvo a retomar esa palabra, y tendríamos que ver qué puntos favorecen al país y qué puntos de esta reforma judicial no favorecen a la democracia nacional. Por ejemplo, el someter a elección popular la designación de jueces, ministros y magistrados, a mí no me parece esa idea y no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque pudiera tener vicios muy marcados la elección de estos personajes. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo. Si Morena propone a todos los candidatos a jueces y magistrados y los apoya, ¿ustedes qué piensan? Obviamente, considero desde mi punto de vista que estos jueces, magistrados y ministros que lleguen al cargo ya no se van a deber a la autonomía de una constitución o a la autonomía de un poder, sino se van a deber al partido que los apoyó. ¿Por qué? Porque le deben el favor. Y tomando en cuenta también, y lo digo de manera respetuosa, que un candidato por presiones de el narcotráfico, por presiones de aquellos grupos delictivos, lo apoyen a la campaña y llega el turno, les vuelvo a preguntar a quién se va a deber ese legislador, a la Constitución o a ese grupo. Ahora bien, otro punto que me parece importante atacar, y lo digo con bases sólidas, es que nosotros necesitamos que nuestros jueces, ministros y magistrados tengan más preparación. Tendríamos que reforzar esa carrera judicial y buscar herramientas específicas y necesarias para implementar quizá modelos de estudio más fuertes, más preparados, para que puedan estos jueces, ministros y magistrados desempeñar sus funciones
de manera eficaz y eficiente. Y por último, en lo que sí estoy de acuerdo a una reforma al Poder Judicial es en que se acaben estos privilegios en donde los mexicanos pagamos transporte, como lo es gasolina, camionetas, comida, vestimenta, teléfono, que si al juez se le cayó el teléfono hay que pagarle otro nuevo teléfono, viáticos y demás. Eso de manera particular se me hace un exceso. Pero ojo, ahí no termina todo. No creo yo que todo lo que esté proponiendo el partido en turno sea malo, porque sí, evidentemente tiene que existir ya una reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa con aquellos actores en su momento políticos y ahora funcionarios de Estado, por decirlo así, que cuentan con un fuero constitucional y que además prometieron velar por el interés superior del ciudadano, hoy utilicen todo eso a su favor para buscar beneficio propio? ¿Y a qué voy con esto? Dos ejemplos tan claros: la ministra plagiaria de una tesis y también la ministra que pertenece al nepotismo, por llamarlo así, que no tiene ni idea de qué va a resolver, Lenia Batres, y que a pesar de que querían acabar con los excesos y demás, siguen cobrando como reyes, siguen viviendo como reyes y siguen comiendo, por decirlo vulgarmente, a costa de las y los mexicanos, viviendo a costa de las y los mexicanos, con excesos, con privilegios. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿en dónde queda, en dónde queda ese ejemplo que nos iban a dar aquellos personajes de la transformación de Cuarta? Es preocupante lo que está pasando en el país, en México, porque ya no tenemos una autonomía, quieren acabar con la autonomía de los poderes. Pero ellos sí querían que se respetara la autonomía del poder en donde ellos son mayoría. Y recordemos que ellos no tienen que gobernar únicamente para 33 millones de ciudadanos, que fueron los que votaron por ellos, 33 o 36 si no mal recuerdo. Ellos tienen que gobernar para 130 millones de mexicanos y velar por nuestros intereses. Y la pregunta que me hago de suma importancia es, aquello que tanto señalaba el presidente en turno de la Cámara de Senadores, de la represión, de los policías, de las vallas que en su momento le colocaban a la oposición o a lo que ellos eran oposición, hoy lo siguen implementando. Mas sin en cambio, estamos viendo que no hay una democracia clara, porque tampoco se les escuchó de manera clara y sólida a los trabajadores del Poder Judicial y a los estudiantes. Estudiantes que estaban en contra de la reforma y exponiendo los dos puntos súper importantes que yo les acabo de mencionar, como lo es el voto popular para la elección de jueces y magistrados y la carrera judicial para tener más jueces, magistrados y ministros preparados. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esto más bien me parece a mí un berrinche, me parece una venganza política y me parece a mí una destrucción a la autonomía del único poder que podía o que en su momento frenaba acciones que iban en contra de la democracia, que atropellaban la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Hoy están terminando con la autonomía de este poder. Y qué raro que el presidente de la mesa directiva en turno salga a hacer pronunciamientos
de que las mesas de diálogo con los trabajadores del Poder Judicial y con los estudiantes se llevó a cabo de manera ordenada, pacífica y fue todo un éxito, pero que no se llegó a ningún acuerdo. Más bien, no se les escuchó porque no se modificó ninguna coma, ningún punto ni ningún acento de aquella propuesta de reforma. Pero eso sí, a los estudiantes que están a favor de esta reforma, todos los aplausos y todos los reconocimientos de este personaje en turno. ¿En dónde queda aquella democracia que en su momento prometieron? Y digo, estamos tan enfocados en la reforma judicial que dejamos pasar por alto lo que apenas hizo el gobierno en la Ciudad de México, que es desaparecer esa palabra tan importante de la propiedad privada en la Constitución de la Ciudad.